simple, eso es fácil verlo en el texto. Lo difícil que es, lo difícil es entender a qué se refiere Jesús por la palabra roca. ¿Qué es lo que quiso decir? Y mucho se ha dicho al respecto, mucho se ha especulado sobre el significado de la palabra roca. Y ha habido más controversia sobre esta palabra que cualquier otro versículo del relato de Mateo. Pero, por supuesto, no tenemos 5 horas para hablar acerca de las distintas posturas que hay sobre la roca. Por motivo de tiempo solo nos vamos a concentrar en las 2 posturas más comunes. Y la primera es la postura de la Iglesia Católica Romana. Para la Iglesia Católica Romana, este versículo enseña que Pedro es la roca fundacional de la Iglesia. Este versículo enseña que Pedro es el líder indiscutible de la Iglesia por todos los tiempos. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí Jesús? Jesús estaba supuestamente fundando el papado. Estaba estableciendo el papado. Y así es como Pedro supuestamente se convirtió en el vicario de Cristo en la tierra, en el primer representante supremo, en el primer representante autorizado de Cristo Jesús en la tierra. Y ese poder que Jesús le confirió a Pedro después fue transmitido a sucesores a lo largo del tiempo. Desde aquel entonces. Esa es la interpretación de la Iglesia Católica Romana sobre este versículo. Sin embargo, esta interpretación no solo es tardía en la historia, se remonta al siglo V después de Cristo, sino que además, y más importante, esta interpretación es antibíblica. No tiene sostén bíblico. Ninguno. En ningún lugar del Nuevo Testamento leemos sobre un sistema sucesorio de papas. No lo vemos. Que ejercen esa máxima autoridad sobre la Iglesia, ni mucho menos nosotros leemos en el Nuevo Testamento sobre un obispado sagrado en Roma. No lo vemos. Búsquenlo, no lo encontrarán. Y si lo encuentran, están equivocados. Y tampoco hay indicio de que Pedro, en lo sucesivo, fuera infalible en todas las afirmaciones dogmáticas que él hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no tenemos que ir muy lejos para ver que Pedro, como humano, se confundió muchas veces en lo que dijo, ¿o no? No tenemos que ir muy lejos. De hecho, en el mismo capítulo, vayan al versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ese mismo Pedro que en el versículo 16 le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora lo toma Jesús, lo separa del resto y empieza a reconvenir con él diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús se vuelve a Pedro y le dice, quítate de mí, ¿qué? Satanás. Quítate de mí, Satanás. Jesús lo llama Satanás. Y Pablo, ¿se acuerdan en el libro de Gálatas? Tuvo que oponerse a Pedro, porque dice que era de condenar, Gálatas 2:11. O sea que en lo sucesivo, nosotros sabemos por testimonio mismo de las Escrituras que Pedro no fue infalible en todas las afirmaciones dogmáticas en todo momento. ¿Se confundió? Claro que sí. ¿Qué quiero decir entonces? La autoridad de Pedro fue sin duda apostólica, pero no fue papal. Hay una gran diferencia. Lo que la Iglesia Católica supone es que Pedro, como todos los papas que vinieron después de él, enseñan lo que se conoce como ex cátedra. Esa es una frase latina que simplemente lo que quiere decir es que cada vez que abren la boca, ellos tienen la misma autoridad que Dios en la Biblia. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Pedro tenía autoridad, sí, autoridad apostólica, pero no papal. No papal. Por tanto, la confesión de Jesús no tiene nada que ver con la postura de la Iglesia Católica Romana, que interpreta que Pedro es el fundamento de la Iglesia, el líder indiscutible de la Iglesia en todos los tiempos. Entonces, si esa no es la interpretación, y es una de las más comunes, nosotros debemos leer el texto en sus propios términos y ver qué es lo que Jesús estaba diciendo.
Debemos analizar la frase con mayor detenimiento. Y en el original hay un claro juego de palabras, hay un juego obvio de palabras en este pasaje, entre la palabra roca y el nombre de Pedro. Probablemente ya lo hayan escuchado, pero es importante esto para entender el significado. Pedro significa roca, Pedro significa piedra. Y la palabra roca en el original se refiere a una roca grande, se refiere más bien a un pico rocoso. A mí me gusta siempre dar una traducción más coloquial de esto que nos ayudaría a entender el juego de palabras, y sería así: tú eres Pedro y sobre este pedrusco edificaré mi iglesia. Un pedrusco es justamente eso, un pico rocoso. Ese es el juego de palabras que hay en el original. Hay un enlace, hay una estrecha relación entre el nombre de Pedro y la roca fundacional de la iglesia. Hay una clara conexión que se identifica como el fundamento de la iglesia. Ahora, esto de ningún modo significa que la roca sobre la cual Jesús edifica su iglesia sea Pedro mismo. Si Jesús hubiese querido decir eso, hubiese sido más fácil decir esto: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Hubiese sido mucho más simple decir eso. Pero eso no es lo que Jesús quería decir. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos como intérpretes es: ¿por qué entonces Jesús cambió la palabra en griego para referirse a una roca más grande, a un pico rocoso? ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Y la respuesta la encontramos, como siempre cuando estamos estudiando un pasaje, en el contexto mismo. Por eso es importante prestar atención al contexto. 2 versículos antes, en el versículo 16 de Mateo 16, Pedro había hecho una de las declaraciones más importantes de la Biblia. Cuando Jesús les pregunta: ¿quién decís que soy yo? En el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta confesión que hace Pedro es muy, pero muy importante. Que por cierto, es una confesión que procede del cielo, porque inmediatamente después Jesús les dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que Pedro había expresado era de procedencia divina. Y esa confesión de Pedro constituye el fundamento, la verdad elemental sobre la cual descansa la iglesia del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús no hubiese sido el Hijo de Dios, entonces no habría iglesia, porque un hombre, por más fuerte que sea, no puede sostener a la iglesia. No importa que se llame Pedro, no puede hacerlo. No importa si es Juan el Bautista, si es Elías, si es Jeremías o alguno de los otros profetas del Antiguo Testamento. Lo que Cristo es y tiene para hacer, no lo puede hacer ningún hombre debajo del cielo. Él es el Hijo del Dios viviente. Un hombre, un mero hombre, se hundiría ante el peso de la iglesia. No podría sostenerla. Pero Jesús no. Porque Jesús no es meramente un hombre. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios hecho carne. Y Él sí puede sostener a la iglesia. Él tiene el poder para hacerlo. De modo que la roca a la que Jesús se refiere en Mateo 16, 18 es la confesión misma de Pedro en Mateo 16, 16. Y esta es la interpretación clásica del pasaje. Y lo que muchos no saben es que esta fue la interpretación más común entre los padres de la iglesia. Eusebio, Teodoro de Mopsuestia, Crisóstomo, entre otros, sostenían que la confesión de Pedro en el versículo 16 es el fundamento de la iglesia y la roca a la cual Jesús se está refiriendo en el versículo 18. Además de eso, esta interpretación encaja muy bien con el resto de las enseñanzas que vemos en el Nuevo Testamento, que por ejemplo describen a Cristo como el único fundamento de la iglesia. Acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3.
Y en 1 Corintios capítulo 3, y vamos a volver a este pasaje después. Noten lo que dice el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y noten que Pablo define cuál es el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento? Jesucristo. No puede quedar más claro. Jesús es el fundamento de la iglesia, el único fundamento de la iglesia.